Bueno, vamos a hablar de nosotras, chicas, señoras, alístense, porque la verdad que la cita al ginecólogo, la ida al ginecólogo, es fundamental para cuidar nuestra salud genital y muchísimo más. Y esto depende, por supuesto, de nuestra edad, de nuestra clínica como mujeres, y depende, bueno, de un montón de diferentes situaciones. Y uno se pregunta, ¿qué pruebas, qué exámenes? Hoy está con nosotros el doctor Alejandro Villalobos, justamente para arrancar a ayudarnos en este tema. Doctor, ¿cómo está? Muy Buenos buenos días, días. igualmente, Martín, muchas gracias. Doctor, a ver, de una, ¿a qué edad debo yo iniciar mi visita al ginecólogo? Ok. Normalmente la primera visita al ginecólogo es cuando se inicia actividad sexual. En el momento que tengas tu primera relación sexual, ya empezaste a jugar en las grandes ligas y no te queda más remedio que ser responsable de la decisión que tomaste. Sin embargo, antes las niñas pueden tener algunas alteraciones que hacen necesaria una visita al ginecólogo. Por ejemplo, una pubertad precoz, es decir, que tengas un desarrollo puberal de características sexuales secundarias como desarrollo de busto o de vello antes de la edad mínima requerida, que son 9 años, o alteraciones en el ciclo menstrual una vez que ya la mujer inicia a tener, la niña o adolescente empieza a tener sus reglas, que tenga dolores intensos, que tenga reglas irregulares, etcétera. Sí sería bueno una visita al ginecólogo, por lo menos para descartar que no haya nada malo y que estas son circunstancias que sean temporales por inmadurez. Pero eso es un diagnóstico de exclusión, es decir, lo primero es descartar que no haya alguna patología importante y entonces en esas circunstancias pues una visita al ginecólogo es necesaria, pero ya obligatoria es cuando se inicia con actividad sexual. Ahí sí, cuando ya la mujer inicia con actividad sexual, tiene que asumir su cuota de responsabilidad ante la decisión de iniciar su vida sexual y tiene que visitar al ginecólogo una vez al año. Ahora, cuando hablamos de Papa Nicolau, doctor, ¿cuándo arrancar con el primer Papa Nicolau y además con cuánta frecuencia, verdad? Sí, Porque uno tiene dudas si depende de la sí, edad o no. sí, ven, el primer Papa Nicolau se debe de hacer cuando la mujer inicia actividad sexual. Es decir, cuando ya hay posibilidad de hacer una exploración vaginal, es decir, que ya la mujer haya tenido relaciones, entonces ahí sí hay que hacer el Papa Nicolau. Las políticas sanitarias en los diferentes países han ido cambiando con el tiempo. Hace algunos años se decía que el Papa Nicolau tiene que ser cada año. Hoy en día nuestras autoridades de salud promueven que sean cada 2. Sin embargo, una práctica saludable, y a mí me parece que es lo más correcto, es hacer el Papa Nicolau cada año. Cada Y te año. voy a explicar la razón. El Papa Nicolau es un estudio que se hace de las células del cuello del útero de la mujer para determinar si en esas células hay o infecciones o virus o lesiones precancerosas que son benignas pero con potencial maligno. Y que esas lesiones que se llaman displasias, que pueden pasar de una displasia leve a una displasia moderada, a una displasia severa y a un cáncer, son años de evolución. Pero el Papa Nicolau no es 100% certero en el diagnóstico de esas lesiones. Tiene una tasa importante de falsos negativos. Es decir, que el Papa Nicolau, aún teniendo la mujer una displasia, no lo detecta. Ok. Hasta un 40%. Entonces puede ser que si nosotros dejamos mucho tiempo de separación entre un Papa Nicolau y otro, en el momento en que hagas el diagnóstico, la lesión se pudo haber diagnosticado antes, con un pronóstico diferente y con un Claro. tratamiento y un manejo distinto. Entonces, el hecho de que las autoridades de salud estén ahorita promoviendo que sea cada 2 años es un Sí. asunto estadístico muy respetable y absolutamente bien fundamentado, pero a mí en lo particular no me da paz que no haya un Papa Nicolau anual, precisamente porque el Papa Nicolau no es una prueba que te detecte el 100% de los enfermos. Ahora, no importa que estemos hablando de muchachas entre los 20 y 30 años, por No ejemplo. importa. Es decir, el riesgo de tener una patología en el cuello del útero va muy en relación con la práctica sexual de la mujer, No con la edad. no con edad. Ok. Es más, los factores de riesgo para cáncer de cuello, que es el segundo cáncer más frecuente en nuestro país en las mujeres, es primero un inicio temprano de relaciones sexuales. Entre más jovencita la mujer, mayor tiempo de exposición a relaciones sexuales y entre mayor número de parejas sexuales, mayor riesgo. ¿Por qué razón es esto así? Esto es así porque el cáncer de cuello tiene una asociación muy directa con el virus de papiloma humano. Y el virus de papiloma humano es un virus que se transmite por vía sexual. Claro. Entonces, entre más joven inicies tu actividad sexual y entre mayor número de compañeros sexuales tengas, Estás más expuesto. mayor exposición hay. Entonces, el Papa Nicolau no depende de la edad de la mujer.
Depende del momento en que inicia la actividad sexual y el número de compañeros sexuales como factor de riesgo para cáncer de cuello. Recomendación más segura, una vez al año. Una vez al Ahora, año. las mujeres que entramos en la menopausia, por ejemplo, ¿hay que seguir haciéndoselo una vez Claro, al año? claro que sí. Lo mismo. Lo mismo. Normalmente, vamos a ver, la gran mayoría de los cánceres de cuello empiezan en mujeres en edades sexuales tempranas con displasias. Pero una manifestación de cáncer puede llegar hasta después de la menopausia, en cualquier momento. Entonces, no hay que bajar la guardia. La mujer posmenopáusica no solamente necesita estar controlando su Papa Nicolau, sino controlando otras cosas que son también muy importantes a esa edad. Por ejemplo, el endometrio, por ejemplo, los ovarios, que a esa edad es más frecuente el cáncer de ovario y a esa edad es más frecuente el cáncer de endometrio. Entonces, van paralelos, los estudios van paralelos, pero no hay que bajar la guardia por edad. Ahora, una situación que definitivamente nos llena de preocupación a nosotras las mujeres es cuando el doctor nos dice, necesito hacerle una biopsia. Y a uno, honestamente, se le para la peluca entera, doctor. ¿Esto hasta qué punto realmente, o sí, realmente es esa preocupación Vamos a ver, válida, ¿verdad? Porque, claro, eso asusta, ¿no? Si le dicen, me toca hacerte una biopsia, dice, bueno, ya me morí, tengo sí, a uno 7 le suena cánceres. cáncer, por supuesto. No, vamos a ver. Hablando específicamente de cuello de útero, porque también puedes tomar biopsia de endometrio, puedes tomar biopsia de vulva, puedes tomar biopsia donde sea. ¿Qué es tomar una biopsia? Tomar una biopsia es coger un pedacito de tejido para que el patólogo tenga mayor tejido de poder analizar y poder dar un diagnóstico más certero de alguna lesión que estamos sospechando. Entonces el patólogo nos dice con ese pedacito de tejido, bueno, si efectivamente es una lesión precancerosa o si definitivamente es un cáncer de este tipo, con esas características, y que para eso es una biopsia, para ampliar el diagnóstico. Pero en el cuello del útero hay un factor interesante. Cuando el Papa Nicolau sale alterado y te dice, tiene una displasia leve, el Papa Nicolau es un buen método de tamizaje, es decir, es un buen método para aplicarlo a toda la población. ¿Por qué? Porque es fácil de tomar, barato, no duele, es ambulatorio. Es un procedimiento que además te avisa con suficiente tiempo. Un montón de mujeres dicen que no le duele al doctor, pero sí a una. Sí, bueno, a mí nunca me ha dolido. Bueno, depende de cómo lo hagas. Exacto. Depende de cómo lo hagas y el cariño con que lo hagas y la técnica con que lo hagas puede ser más o menos molesto. Y también depende mucho del background de la mujer, por ¿verdad? Supuesto. Pero bueno, digamos que en términos generales no es una prueba que requiere anestesia general. No, de ninguna. Y es ambulatorio, es un consultorio, es barato, es masivo, pero tiene sus limitantes el Papa Nicolau. El Papa Nicolau no te detecta el 100% de los enfermos y cuando detecta alguna alteración, no necesariamente la graduación de la enfermedad es la correcta. Es decir, el Papa Nicolau puede ser que te diga, veo una displasia leve, y puede ser que no sea leve y que sea severa o que sea moderada. Entonces, el Papa Nicolau, cuando sale alterado, hay que complementarlo con un estudio adicional del cuello del útero que se llama una colposcopía. La colposcopía es un aparato que se llama colposcopio, que suena como microscopio, que es lo mismo, es un aparato que usa unos lentes de magnificación, en el cual vos ves el cuello del útero magnificado, puedes ver lesiones porque se aplican unos colorantes que permiten identificar las posibles zonas de lesión. Y esa zona de lesión hay que tomarle una biopsia. Hay que coger un pedacito para que el patólogo tenga tejido suficiente para que nos diga si efectivamente el Papa Nicolau era correcto, que era una displasia leve, o hay zonas de mayor lesión. Porque dependiendo de eso, así es el tratamiento. Entonces, la biopsia no significa definitivamente que hay que ponerle los santos óleos a nadie. Es decir, la biopsia nada más es una ampliación del diagnóstico para tener una mayor certeza y tener una, digamos, hablando a nivel de cuello del útero, tener una correlación entre los hallazgos de Papa Nicolau, los hallazgos visuales de colposcopía y los hallazgos de histología del resultado de la biopsia. Con ese trípode, con esa mesa de 3 patas, ya tenés claro el diagnóstico de la paciente y además el tratamiento que debe de seguir. Excelente. Otro de los exámenes, por ejemplo, cuando nos mandan un ultrasonido vaginal, ¿esto es por alguna situación en específico, doctor, o es un, digamos, un examen que se le manda en cierto momento a todas las mujeres? Vamos a ver. El diagnóstico de alguna patología sigue siendo básicamente y principalmente basado en una muy buena historia clínica, un muy buen examen clínico, pero existen exámenes complementarios que ayudan a afinar el diagnóstico. El ultrasonido vaginal es un ultrasonido que da una información muy buena del estado de la morfología del útero, del endometrio, de los ovarios y hasta de las trompas cuando tienen hidrosalping, que es líquido dentro de las trompas.
A mi gusto, el Papa Nicolau y el ultrasonido son exámenes que deberían de hacerse rutinariamente cada año, el ultrasonido vaginal, que complemente el examen clínico y la historia clínica. Es un complemento muy adecuado. ¿Por qué? Porque es inocuo, porque no duele, porque es muy rápido, porque es ambulatorio, te da el diagnóstico en el momento, y te puede ayudar a ver lo que a lo mejor no estás tocando. Es decir, el examen físico de la mujer es tacto, es tactar, y vos tratás de poner tus ojos en los dedos de la mano para tratar de ver lo que hay adentro. De sentir algo adentro, exacto. Pero hoy en día podemos meter un ojo dentro de la mujer y eso es con un ultrasonido. Entonces te complementa muy bien lo que estás palpando. A veces palpas un útero grande y dices, bueno, ¿será que tiene un mioma o será que es un útero grande o que tiene adenomiosis o que sea? Y vos con un ultrasonido lo haces. Ahora, sí hay una cosa que me interesa muchísimo comentarlo en este programa, y es que el ultrasonido vaginal, al ser una prueba inocua que no produce ningún daño, carece de efectos adversos, es fácil de manipular. Hay mucha gente que se pone a hacer ultrasonidos sin la experiencia y sin el entrenamiento adecuado. Y entonces empiezan a ocurrir errores diagnósticos que la mujer a veces arrastra. Y eso es muy importante. Y la otra cosa es que el ultrasonido es un complemento de la clínica, no es un sustituto. No puede estar aislado, sí. Entonces, un ultrasonido ginecológico, específicamente el ginecológico, los demás no tengo problema porque la mayoría de los otros ultrasonidos son morfológicos, que de tiroides, que de páncreas, que de hígado, que de riñón, etcétera. Pero el ginecológico tiene la particularidad de que tenés que asociarlo con la parte clínica y hormonal de la mujer para que tenga sentido lo que estás viendo. Porque el ultrasonido vaginal no es lo mismo verlo en un tercer día de regla que en un día 14, que en un día 28. Cambia las imágenes y uno tiene que tener una correlación clínica con lo que está viendo para que lo que estés viendo te sirva de diagnóstico. ¿Qué pasa con las chiquillas, por ejemplo, que no han iniciado su vida sexual, verdad? Cuando, por ejemplo, le dicen, bueno, tenemos que observar algo de ovarios, o la famosa situación donde se engordan mucho y dicen, bueno, vamos a ver si tiene un ovario poliquístico. ¿Qué tipo de ultrasonido es el se hace por abdomen, con vejiga llena. Hay dos formas de acceder a ver la cavidad pélvica. Cuando la mujer ya tiene actividad sexual, el idóneo es el ultrasonido hecho por vía vaginal con transductor vaginal. ¿Por qué el idóneo? Porque te acerca mucho las imágenes, tienes un detalle mucho más claro de lo que estás viendo, es más cercana a las estructuras y ves detalles muy finos. Pero si la mujer no tiene actividad sexual y no podés hacer un ultrasonido vaginal, la vía es a través del abdomen, por la pancita, pero para poder ver útero y ovarios necesitas una ventana sónica. Si necesitas llenarlo líquido de agua, para que el sónico pueda llegar a las estructuras y las puedas ver, si no, no ves nada. Por eso es que el ultrasonido que se hace por vía vaginal tiene que ser con vejiga vacía, pero el que se hace con ultrasonido por vía abdominal tiene que ser con vejiga llena. Entendido. Ahora, tenemos una televidente que pregunta, y es curioso, pero esto genera muchas dudas. Ella se hizo la esterectomía, ¿verdad? Se operó y entonces dice, bueno, ¿será que yo me tengo que seguir haciendo el Papa Nicolau? Sí, muy buena pregunta. Es que esto estoy segura que le genera muchas dudas a nuestras amigas allá en casa. Sí. La finalidad principal del Papa Nicolau es la detección de lesiones en el cuello del útero, ¿ok? Si la mujer se le hizo una histerectomía total, es decir, se quitó útero con el cuello, ya no tiene cuello, uno diría, bueno, ya el Papa Nicolau no tiene ningún sentido porque no hay cuello. Exacto. Pero el Papa Nicolau sí puede servir si usted está viendo alguna lesión en vagina, para ver lesiones vaginales, displasias de vagina o cáncer de vagina, que es muy raro, muy poco frecuente, pero si hay alguna lesión sospechosa, pues tomas una muestra de citología vaginal. Ahora, si la mujer tiene cuello, le hicieron una histerectomía subtotal, es decir, le quitan solo el cuerpo uterino, pero le dejaron el cuello, es como que tiene que hacerse el Papa Nicolau siempre, porque todos el cuello los años está. igual. Porque el cuello está. Ahora, una cosa, perdón. Pero hay que preguntar entonces si me dejaron cuánto de útero. Sí, si te hicieron una histerectomía total, es que le quitaron el útero. Con todo y cuello. Con todo y cuello. Y si no, y te dejaron el útero. Si una subtotal, le quitan el cuerpo uterino, pero le dejan el cuello. Otra pregunta, por ejemplo, de otra amiga, dice, bueno, yo me embaracé, ya di a luz, ahora, ¿hasta cuándo me debo hacer el otro Papa Nicolau? 3 meses después del parto. ¿Tan rápido? Sí, porque normalmente han pasado 9 meses de embarazo, más 3 meses después del parto ya pasó 1 año, si es que se hizo el Papa Nicolau antes de empezar el embarazo, que generalmente no es así. Sí, ¿no? Es cierto. No es así. O sea, generalmente tienen 6, 7 meses de haberse hecho un Papa Nicolau
vienen los 9 meses de embarazo y vienen 8 sí. meses de posparto. Estamos hablando de 2 años. Y es que uno siente que mientras el embarazo está protegido, quizá por eso. No, 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 no. ¿No? No. Cero, las es igual. Es igual. Es decir, Ahora, doctor, hay otra televidente, otra amiga que nos escribe y nos dice que ella se operó para no tener bebés, Ajá. que si ella tiene que seguir haciéndose el claro. Papa Nicolau. Sí, claro, porque tiene cuello. Es decir, Es que seguimos en lo mismo. mientras haya cuello y riesgo de cáncer, y la idea es el Papa Nicolau que te detecte lesiones que sean precancerosas, que sean benignas y que sean tratables a tiempo. Es que, padre, a mí me duele mucho oír mujeres que mueren de cáncer de cuello. Es que si hay un cáncer que avisa con años de anticipación, con lesiones benignas, que pueden ser tratadas, que son curables sin ningún tipo de tratamiento muy invasivo, que nada más una congelación de cuello o alguna cosa, es el cuello del útero. O sea, el cuello del útero, si todas las mujeres, soy como John Lennon, ¿verdad? Un mundo ideal, pero si todas las mujeres tuvieran su Papa Nicolau anual, Sí, evitaríamos no muchas deberían cosas. de haber muertes por cáncer de cuello. Sí, Lo que pasa es que es la segunda causa de muertes por cáncer en las mujeres en Costa Rica es el cáncer de cuello. Sí, no se vale tener un examen tan No fácil se como usted lo vale. dice. Ahora, el legrado es otro tema también. Mucha gente piensa, o no sé si es correcto este pensamiento, que el legrado se hace solamente por causa de abortos, No. o el legrado se hace por un sinfín de causas. ¿Cuáles podrían ser, doctor? Vea, un legrado, para que la gente nos entienda qué es un legrado es una operación en la cual se introduce dentro del útero a través de vagina una legra. Una legra es un instrumento que es como una cucharilla larga. Como que raspa, porque uno dice es un raspado. Exacto, es un ¿verdad? Algo raspado. así. Ajá. Es un mango largo que termina como en una especie de cucharita con filo en el borde. Ok. Entonces, es una operación que tiene cierto riesgo porque lo haces a ciegas. Es decir, vos dilatas cuello y metes la legra y tocas en el fondo del útero y raspas la pared uterina. ¿Qué finalidades tiene un legrado? Bueno, la más frecuente y la más común, la que todo el mundo sabe porque es lo que normalmente se recurre, es cuando hay un aborto incompleto. Es decir, que la mujer empezó con su embarazo, no evolucionó bien, tuvo una pérdida, pero quedó tejido pegado dentro del útero que hay que limpiar. Eso se llama un aborto incompleto. Entonces, para eso es, la legra se introduce para limpiar, raspando las paredes del útero y dejar el útero limpio. Okay. Pero también se puede utilizar un legrado cuando hay una sospecha de cáncer de endometrio, o una sospecha de hiperplasia endometrial o pólipos endometriales en los que usted necesita extraer tejido endometrio para estudio. Es un legrado diagnóstico. Lo que hace es que se mete la legra y se extrae tejido para mandar al patólogo cuando uno tiene por ultrasonido y por historia clínica la sospecha de que puede haber alguna lesión dentro del útero en el endometrio. Entonces, para eso también sirve. Ahora, muchas mujeres sangran muchísimo, sangran con coágulos y por ahí se pregunta alguna, ¿será que tiene alguna relación con hacerme algún legrado o algo? Si tengo esas, Vamos a ver, el legrado es el legrado es una cirugía terapéutica o es una cirugía diagnóstica. Ok, no tiene nada que ver con un tratamiento, digamos, en una situación de... A menos de que sí sirva para las dos cosas. Es decir, si vos tenés una mujer posmenopáusica o perimenopáusica, con sangrados menstruales abundantísimos, tiene un mes de estar sangrando, Exacto. va y se hace un ultrasonido y se ve un endometrio gruesísimo, más de 18 milímetros, y todo irregular por dentro. Usted necesita hacerle un legrado con dos finalidades. Una, extraer ese tejido para analizarlo y que el patólogo nos diga... O sea, un legrado que diagnóstico en ese caso. Pero además ese legrado nos va a parar el sangrado. Ah. Entonces sirve para las dos cosas. Sirve para extraer el tejido y analizarlo y saber qué es lo que tiene la paciente en el endometrio y darle un tratamiento posterior al legrado dependiendo de lo que salga en la biopsia. Y además ese legrado nos para el sangrado. Ahora, ¿cuáles serían las recomendaciones para cualquier mujer que nos esté viendo en este momento que tiene ese tipo de sangrados, Ok. así, ¿verdad? Caudalosos e inclusive muchas mujeres con coágulos, que a veces uno piensa, bueno, si está en época de maternidad o fertilidad, piensa que hasta está botando, ¿verdad?, un posible embarazo. ¿Cuáles son las recomendaciones para ellas, Vamos doctor? a ver, es todo un tema, el sangrado menstrual abundante es todo un tema, pero te lo voy a tratar de reducir a algunos conceptos Como muy que, sencillos. ¿qué hago? El 1, 2, 3 Sí. si estoy en esta situación. La mujer tiene que saber que un sangrado menstrual abundante primero no es normal y que puede tener dos orígenes diferentes. O es una causa orgánica en el útero que esté provocando ese sangrado, llámese pólipos, llámese hiperplasia endometrial, llámese miomas, llámese hipertrofia de útero, llámese lo que sea una causa orgánica en el útero que esté produciendo ese sangrado, en útero o en ovario, puede ser un quiste de ovario. Entonces, lo primero que hay que hacer, bueno, obviamente tiene que consultar al médico, al ginecólogo, para que le examine, le haga una buena historia clínica, le examine, le haga un ultrasonido y entonces determinemos si hay una causa orgánica que explique ese sangrado o es una causa disfuncional.
Una causa disfuncional es una causa en la cual no existe ninguna causa orgánica, pero la mujer sangra un montón y generalmente es de origen hormonal. Porque dependiendo del origen, así es el manejo. Claro. Es decir, si lo que tiene ella es un trastorno hormonal que no ovula, etcétera, y tiene un sangrado menstrual abundante, pero con tratamiento hormonal lo corriges. Pero si la razón de los sangrados de ella es que tiene un montón de miomas en el útero, o pólipos en la cavidad uterina, etcétera, eso requiere tratamiento quirúrgico. Entonces, el tratamiento va a depender del origen, y el origen pueden ser dos, o es estructural o es disfuncional. Bueno, pero lo cierto es que hay que ir al doctor de inmediato. Mira, para acabar con eso. Hay un detalle importante, porque vos y yo hablamos, bueno, sí, que sangra mucho. Bueno, ¿cuánto es mucho? Bueno, esa es otra, sí, porque ¿verdad? a veces la mamá le dice a uno, ay, sí, yo también era igual. Sí, yo también era igual. Entonces, bueno, uno se queda tranquilo porque dice, digo, bueno. Y te hago este comentario de cuánto es mucho, porque me pasa con bastante frecuencia en la oficina. ¿Cuánto es mucho, doctor? Ya te explico cuánto es mucho. Que llegan a pacientes, ¿cuánto sangras vos? No, normal. Sí. Sí, pues que toda la vida has sangrado igual, y llegan con una hemoglobina en 8. O sea, hasta casi anémica cuando sangra. Pero ella no se da cuenta, porque como es una anemia de lenta instauración, el organismo la va tolerando, entonces ya va sintiéndose normal. Sí, ya está Pero acostumbrada. como toda la vida sangró un montón, Claro. no sabe que sangra mucho. ¿Y cómo lo vas a comparar? A menos de que te hagas un examen de hemoglobina y veas que tienes una hemoglobina en 9, en 8,5, en 10, y dice uno, y eso es porque está sangrando. Pero entonces, ¿cómo sé que sangra un montón y que no es normal? ¿Es cuestión de días o es cuestión de cantidad? Puede ser las dos cosas. Ok. Una u otra o las dos. Porque hay chicas que sangran 7 a 10 días y uno dice, wow. Claro, vamos a ver. Los parámetros normales de sangrado son un periodo entre reglas de 28 más menos 7. O sea, tan normal es reglar cada 28 días, que son los normales, como que cada 21 o como que cada 32. ¿Ok? Ese es, digamos, en cuanto a separación entre reglas, 28 más menos 7. Ok. Duración del sangrado, 4 más menos 2. Es decir, lo habitual es que sangren 4 o 5 días. 4 más menos 2 es que tan normal es que sangre solamente 2 días a como que sangre 6. O sea, ok, hasta ahí vamos bien. Vamos bien, ok. ¿Estás echando para tu saco? Obvio, hay que... Y la otra es la cantidad de sangrado, que eso sí es muy difícil de cuantificar porque no hay forma que vos puedas cuantificarlo, Sí, pero hay algunas cosas interesantes. Okay. Primero, el sangrado menstrual normal en cantidad no debería tener coágulos. Menos eso es un coágulos grandes. Que se noten así, sí, coágulos que a uno le llama la no atención. La sangre menstrual en cantidad normal no debe de coagular. Okay. Si se coagula es porque se estanca en el cuello, y entonces se forma un coagulote que duele mucho cuando lo botas, pasa y inmediatamente se quita el dolor, pero botaste un coagulón. Claro. Esos coágulos no es normal, no es frecuente que una mujer con reglas normales en cantidad tenga coágulos de esa cantidad. Okay. Segundo dato es que los paquetes uno calcula más o menos el sangrado, porque lo que se habla es de 40 más o menos 20 mililitros de cómo vas a contar. Pero híjole, ¿cómo cuento? ¿Cuántas toallas? ¿Cuántas toallas? Exacto. Esa es la forma indirecta de poder más o menos tener una idea de cómo anda tu sangrado. Un paquete de toallas debe alcanzarte por una regla. Ok. Cambiándote en forma regular, no con la toalla apenas manchada y tampoco que se rebose, pero sí, digamos, un paquete normal de toallas debe alcanzarte para una regla. Okay, entonces, cuando usted empieza a preguntar a las pacientes, bueno, ¿cuántos paquetes gastas? Ah, no, hombre, doctor, vea, se me van como 2 o 3 paquetes regulares y más uno de nocturnas. Así fatal. Entonces, ¿y cuánto sangran? No, normal. ¿Ve? Porque toda la vida han sangrado así. Claro, y no es hasta familiar. Sí, entonces a nadie le sorprende. ¿No? Ok, vamos con otro grupo de mujeres. Vamos con las cuarentonas, por ahí dice alguna. Dicen que los 40 son los nuevos 30. Los nuevos 30, sí. Así que nos podemos quedar tranquilas. ¿Qué pasa con los cambios en la menstruación de los 40, de las mujeres que estamos en esos años, doctor? Bien, hay un periodo en la vida de la mujer que se llama climaterio. Climaterio es un periodo de la vida hormonal en que se pasa de una etapa reproductiva a una ya no reproductiva. Son generalmente como 5 años antes de la menopausia y años después de la menopausia. Importante aclarar una diferencia. ¿Qué es menopausia y qué es climaterio? Okay. Menopausia es la última regla de tu vida. Eso es menopausia. Cuando dejamos de sangrar. Exacto. ¿Y cuándo sé yo que ya dejaste de sangrar? Cuando ha pasado un año sin reglas. Ah, ok. Alrededor de los 50 años tuviste. No puede ser como que 2 meses sin regla, eso no vale. uno. Tiene que ser un año. Ok. Cualquier sangrado, después de un año de no sangrar en una mujer de 50 años, se considera un sangrado. Ya, estoy menopáusica. Sí, pero si ocurre un sangrado en algún momento después de un año, eso se llama un sangrado posmenopáusico. Ok. Porque la menopausia es un año sin reglas y listo. Okay. Pero eso es un evento que ocurre solo una vez en la vida, es tu última regla. Pero está metido dentro de un tiempo que se llama climaterio, que es un periodo en el cual la mujer empieza a tener una falla en la producción ovárica de hormonas
porque ya los ovarios se van quedando sin óvulos. Ajá. O sea, la mujer desde que nace trae en sus ovarios todos los óvulos que va a ocupar durante su vida. La mujer no forma nuevos. Ay, ya están ahí, Ahí en la bien, bolsita están para siempre. en forma inmadura, pero están ahí. Ujú. Con cada menstruación, mes a mes, un grupo de esos folículos empieza a madurar, se ovula uno y se muere en una cohorte, se muere un grupo. Ok. Entonces eso hace que los folículos con el paso del tiempo se empiecen a agotar, hasta que el ovario se le agotaron. Y cuando el ovario se le agotaron los folículos ya no tiene producción hormonal, por Ahí lo se queda tanto ya no vacío. viene la regla. Ah, esa Ok. es la explicación. Entonces, ok. ¿qué es lo que sucede en el climaterio? Es ese tiempo de la vida de la mujer en donde ya la reserva de óvulos que tiene en el ovario ya va siendo muy reducida. Entonces la producción hormonal no es tan exacta como lo fue cuando estaba más joven. Entonces empiezan a haber, digamos, producciones no tan cíclicas y no tan correctas de hormonas que se traducen clínicamente en que la regla se vuelve irregular. Entonces las mujeres que han tenido reglas perfectamente regulares y entran en el proceso de climaterio empiezan a notar que un mes no le vino y después lo bajó, pasó 3 meses bien, después se le quitó 2 meses, volvió a venir, a los 15 días sangró otro poquito y se lo volvió a quitar. Y esas irregularidades es lo que nota o lo que avisa de que el ovario ya tiene una reserva ovárica reducida y que está en un periodo de climaterio. Hay algunas mujeres no es que sangran menos, algunas también sangran más en el Algunas climaterio les da hemorragia. por sí, el asunto hormonal, sí. porque no controlan bien el endometrio, porque el ovario ya no produce las hormonas de forma adecuada. Entonces, esa es una causa de sangrado menstrual abundante disfuncional, es decir, hormonal, no orgánico. Ok, sí. ¿Ves? Entonces, uno orienta el diagnóstico dependiendo de los hallazgos en la historia clínica, en el examen físico y por ultrasonido. Doctor, hay una amiga que nos está escribiendo y nos dice que se hizo la crío, que Ajá. a lo mejor sería bueno que rápidamente nos diga qué es la crío y que ahora tiene mucho dolor. No debería, o sea, probablemente tendría que investigar a ver ese dolor porque la crío no deja dolor crónico permanente. ¿Qué es la crío, doctor? Es cuando ocurre una displasia en el cuello, una displasia leve, y entonces para destruir esas células alteradas se utiliza un gas que congela el cuello del útero. Como cuando nos queman un lunar o algo así. El mismo principio. Es el mismo principio. Lo que hace es que se pone una pistola que emite un gas. Ese gas, eso tiene una punta que se adosa en el cuello del útero y se congela el cuello. Eso destruye las células alteradas y después en el proceso de reparación celular, el cuello se reepiteliza con células sanas. Ese es el principio de la crío. Puede ser que el proceso, la crío es prácticamente indolora, a veces da un poco de dolor, a veces un poco de enrojecimiento facial por una reacción vagal, pero no deja dolor crónico. Eso es dolor en el momento del procedimiento, pero no tiene por qué dejar dolor crónico. Si hay dolor crónico después de una crío, hay que ver cuál es la causa, porque la crío por lo general no es la responsable de un dolor crónico que quede después de ese tratamiento. Bien, doctor, hay otro caso también donde a una muchacha bastante joven, ¿verdad? Empezó a sangrar en la ropa interior y entonces le dijeron, bueno, que tenía una pelotita que está sangrando, que lo ideal era quemársela. Debe ser un pólipo. Ah, ok, pero a la mamá le da como susto que le quemen algo, que está muy jovencita y que si a lo mejor hay que hacer una biopsia. Eso es, normalmente, vamos a ver, Antes. no sé qué será, Sí, sí, sería sí. muy responsable de mi parte Sí, decir sí, qué de mi tratamiento hay que hacer si no sé qué es lo que tiene, pero por ponerte un ejemplo, una pelotita que protruya por el cuello y que produzca sangrado por lo general es un pólipo. Entonces esos pólipos lo que hace uno generalmente los quita y los manda a biopsia. Ah, bueno, lo ¿Verdad? retira, bueno, entonces Uno está... los puede quitar en el consultorio y mandarlos a biopsia si es un pólipo de cuello, de útero. Y si estuvieran pensando en quemar, como le dijo el doctor, ¿qué estaría pensando el doctor? No sé, es que no sé qué tendrá. Sí, No, porque... puede ser que lo que sea no sea una lesión de cuello, sino una lesión de vulva. Ok. Y que sea un asunto que pueda cauterizar localmente sin ningún problema. Claro que sí puede ser. Ok, bueno, ahí tendría que ahondar con el experto entonces. Exacto. Ahora, ¿qué pasa? Porque también esta es una pregunta de algunas amigas que están allá en casa, ¿verdad? Después de los 50, 60, donde ya estoy en la menopausia, ya tuve la última regla, pero después de que pasó un tiempo, empiezo a sangrar. Sí. Y eso me preocupa. Bien, eso sí, eso es una llamada de atención, eso es un signo de alerta. Ok. En medicina o en ginecología tenemos un dicho que siempre aplicamos. Cualquier sangrado posmenopáusico, y entiéndase sangrado posmenopáusico, aquel sangrado vaginal que ocurre un año después de que tuvo su última regla. Correcto, después de un año. Después de un año que ya la mujer ya es menopáusica Declarada. y Sí. sangra, Sí. eso es, suena horrible, no se me paniquen, ya les voy a explicar, pero eso es un cáncer de endometrio hasta que usted no demuestre lo contrario. Es decir, la principal causa en frecuencia de un sangrado posmenopáusico es un asunto benigno que se llama atrofia.
Cuando la mujer no recibe tratamiento de reemplazo hormonal, el endometrio se pone muy delgadito y eventualmente podría sangrar. ¿Verdad? Eso es totalmente benigno, no tiene ninguna importancia, tranquila. pero hay que descartar. Pero hay que tener la certeza. Claro, hay que descartar que no se trate de un cáncer de endometrio, porque el cáncer de endometrio Ay, a es esas un alturas, cáncer, doctor. es cuando más ocurre. De verdad, a esas Sí. alturas. Es cuando más ocurre. El cáncer de endometrio se manifiesta generalmente, el principal síntoma es un sangrado posmenopáusico sin ningún dolor, sin ninguna cosa. Esa es la ventaja que tiene el cáncer de endometrio. El cáncer de endometrio es un cáncer que avisa muy temprano. Okay. Con O sea, sangrado. ahí es temprano. Ahí es tempranísimo. Ok. Generalmente avisa por un sangrado posmenopáusico, sin dolor y sin nada. La mujer va, se hace un ultrasonido y se ve que tiene un endometrio grandísimo, Ahí le hacen un está. legrado, se ve que es un cáncer, hay que hacer lo que haya que hacer. Ok. Pero generalmente avisa. Sí, Entonces, no es que, y eso quiero dejarlo claro, no es que todo sangrado posmenopáusico sea un cáncer. No. La causa más frecuente es benigna, es una atrofia. Bueno, buena hora. Pero es el principal diagnóstico que tenés que descartar a esa edad, porque es el más peligroso. Sí, hay que descartarlo sí o sí, no hay de Exactamente, otra. Exactamente. Doctor, muchísimas gracias. encantado, Yo muchas creo gracias que por- evacuamos muchísimas dudas. Bueno, qué dicha. Y creo que nosotras las mujeres esquina de la y foto. mamás quedamos súper claras. Bueno, qué bueno. Y eso sí que es bueno, la verdad, una tranquilidad. Gracias, doctor. Gracias por invitarme. Que un pase abrazo. feliz día. Igualmente. Continuamos, Douglas.